Vamos a comenzar este diálogo en esta entrega con desde España tenemos la librería En las Nubes con Emilia Gil e Isabel Espín. Y desde aquí, Hola. de Montevideo, Vera Navratil, que nos presenta la distribuidora Ludosóficos. Así que bienvenidas, muchas gracias. Hola, gracias a ti por invitarnos. Sí, gracias. Bueno, empecemos por el origen, porque siempre es bueno saber la génesis, en definitiva, de estos proyectos en los que les ponemos el corazón, ¿no? Porque no hay un proyecto que no tenga que ver con libros y con infancia si no se puso primero el corazón. Así que, y empecemos porque están cumpliendo años. ¿Mm? Así que empezamos, si te parece, Vera, por las cumpleañeras, ¿sí? Qué lindo. En las nubes. Desde, además, profesiones distintas, las de Emilia, la de Isabel, que se juntan en un proyecto y que, bueno, es la especialización en literatura infantil. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el origen? ¿Y por qué el nombre? Pues el origen, las dos nos quedamos en paro, volvimos a nuestro pueblo, veníamos de otro sitio, y entonces nos llamaron para hacer un taller de arqueología en nuestro pueblo, en Bullas, y ahí a raíz de ahí nos conocimos. Y surgió la idea, hablando, surgió la idea. Sí, porque fue la crisis tan gorda de 2008 que empezaron a despedir a gente, los bancos fue un desastre a nivel mundial. Sí. Y claro, pues tuvimos que reinventarnos y ya nos veíamos ya mayores, con 40 años, decíamos, si es verdad, cuando eres más joven pues dices, pues subo, bajo, yo qué sé, la gente, sobre todo las empresas, tampoco te contratan tan fácilmente. Era una época difícil para el trabajo. Entonces pues decidimos unar nuestras fuerzas en este proyecto, que todo el mundo nos decía que estábamos locas. Además no teníamos experiencia en el mundo de los libros, éramos totalmente inexpertas. Claro, porque tú, Emilia, vienes de las relaciones laborales, ¿no? De la prevención de riesgos laborales. Y tú, Isabel, vienes del arte dramático y de la música. Sí. Nada que ver. Nada. Cosa que siempre, pero bueno, sí que nos ha gustado siempre mucho leer. Desde siempre, nuestro nexo de unión son los libros, de la cultura en general, y sobre todo los que hemos leído muchísimo. Y cuando decidimos a ver qué podíamos montar que nos gustara, porque ya decimos, somos mayores, queremos dedicarnos a algo que nos guste, pues íbamos a estar dedicando 8 o 9 horas de nuestra vida en un sitio que nos guste lo que estamos haciendo. Y los libros nos gustan. Y los libros nos gustan un montón. Sí. ¿Y por qué En las Nubes? Pues empezamos a decir nombres y En las Nubes nos sugería como un espacio de soñación, de imaginación. Sí, Emilia de pequeña decía que siempre estaba mirando. Y luego nos ha gustado mucho, bueno, a mí me gusta mucho mirar el cielo y mirar las nubes, no sé, pensé que era algo idílico. Y yo en clase también, cuando iba al colegio, estaba todo el rato mirando por las ventanas y los pájaros, y estábamos todo el rato mirando al cielo. Como salir un poco de la realidad. Y luego nos hacía gracia porque el tema de En las Nubes es aquí en España, no sé si os pasará ahí en Uruguay, pero aquí en España es como que estás en Bavia. Sí, como que sí. Aquí decir las nubes es como que no te enteras, que estás en otro mundo. Que estás en otro mundo, estás en tu mundo, están las nubes. Y entonces era muy gracioso porque cuando abrimos la librería y llamaba a la gente por teléfono, a clientes que estaban en la librería, decía, cuando le preguntaba ¿dónde estás? Y le daba algunas veces, le daba cosas, nos reíamos y decían, estoy en las nubes, ¿dónde estás en las nubes? Claro. Pero sí que es cierto que es un nombre que suele gustar mucho. Que le resulta... Sí, porque es la posibilidad justamente de esa desconexión, ¿no? Sí, la desconexión. Vera Navratil, tienes algo en común además con Isabel, vienes del mundo de la actuación. Sí, totalmente, ¿no? Estaba escuchando, venimos de... Esperen, conecté el celular porque... Ahí está. Venimos y ya... ¡Ay, Dios! Vas a quedar en la Vera. Venimos de las artes escénicas, Isabel, ahí tenemos un lindo cruce.
Sí. Exacto. Y en el caso tuyo, Ludosóficos, explícales, primero por qué surge el nombre, y segundo el diferencial, ¿no? ¿Es distribuidora? ¿Es espacio personalizado? ¿Cómo surge? ¿Y cómo surge desde la actuación dedicarte a los libros? Ahí está. Bueno, Ludosóficos surge un poco de mi historia, no puedo contar los caminos que fui transitando para llegar a este emprendimiento, que nació allá por el 2016. Yo soy egresada de la EMAD, de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, y desde los orígenes enfoqué mucho mi carrera en la enseñanza y en la educación con niños y adolescentes. Entonces, bueno, recién egresada salí a las escuelas por dar clases de teatro, muy entusiasmada, y ahí me doy cuenta que bueno, que no era tanto lo que yo me había imaginado, ¿no? De mis planificaciones y de dar los contenidos que yo quería, porque me di contra ciertas necesidades que tenían los grupos, ¿no? De escucharse, de pensar, de autopercibirse como sujetos interlocutores del mundo en primera persona, ¿no? Entonces, ahí empecé a investigar, a buscar, y es donde contacto con Wonder Ponder, con el proyecto de Wonder Ponder, con Daphne, con Daniela Martagón. Encuentro esos libros y digo, acá sucede algo que me interesa. Entonces dejé un poco las clases de teatro de lado, replanteé mi planificación y empezamos a hacer, a sumar ese mundo del libro, a sumar y a trabajar mucho con los libros de la serie de Filosofía Visual para Niños. Y bueno, mi madre es librera, tiene una librería en Sabadell, se llama Librerío de la Plata, y desde muy pequeña se fue... La conocemos. Sí, ay, qué lindo. La seguimos por las redes y eso sí. Sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, acá, la hija. Y bueno, Cecilia se fue, mi madre se fue a vivir hace muchos años a España, entonces yo viajo una vez por año a ver libros, a ayudarla, entonces el vínculo con el libro siempre fue muy próximo para mí desde que soy muy chica. Bueno, también en la carrera de EMAD, y en el 2016 tuve la oportunidad de viajar a Madrid, de trabajar de cerca con Ellen, con Daniela, con Raquel, y ahí empecé a gestar mi emprendimiento, que tiene que ver con un espacio donde cruzamos la filosofía, el arte dramático, la escritura creativa y la literatura. Entonces, en ese año yo empecé a distribuir los Wonder, y bueno, este espacio acá, en el donde me encuentro ahora, es un espacio muy, muy particular, porque es una casa, es un hogar que tiene un sótano, donde ahí hacemos los talleres, tiene un encanto muy particular, porque tiene unas paredes de piedra, arcadas, la propia casa es una casa típica de un barrio que aquí se llama Palermo, son casas con techos muy altos, de una época de Montevideo, y bueno, presenté este proyecto que se ejecuta en la modalidad de talleres, y sucedió, y estamos hasta el día de hoy dando talleres de forma sostenida, aprendiendo un montón y trabajando mucho con la literatura. Y el año pasado se dio la posibilidad de abrir una distribuidora. Y bueno, para esto trabajamos mucho, ¿no? Pensando, mi madre también me acompañó en este camino, pensando de qué manera queríamos distribuir, cuáles eran las editoriales que nos gustaría que lleguen acá a Uruguay, que no estaban llegando. Y ahí empezamos a hacer, a aprender en este nuevo universo que es la distribución, que es muy hermoso, también desafiante. Yo estoy aprendiendo a niveles, también un poco lo que decían las chiquilinas, Emilia e Isabel, que cuando uno empieza en un mundo nuevo es como esponja, ¿no? Va absorbiendo, y además es lindo porque vas plasmando y poniendo en diálogo desde los lugares de donde venís, y bueno, también es muy lindo porque vas creando de la forma que querés trabajar. Justamente, Vera, a partir de lo que tú ya estás encaminando con lo que estás planteando,
Ahora vamos al meollo, ¿no? Ya conocemos cuál es el origen. Ahora, más en España quizás, menos acá en Uruguay, por una cuestión de población y por una cuestión de cantidad, en definitiva. Pero me imagino que en esa especialización en literatura infantil y juvenil hay que marcar un diferencial. Bueno, si voy a hacer una librería en esta línea, bueno, tengo que elegir qué libros distribuyo, qué sellos editoriales, qué tipo de libros, ¿no? Tengo que marcar un diferencial con lo que ya existe, ¿no? Y en materia de literatura infantil y juvenil, y más que nada en materia de libros para la infancia y la adolescencia, hay de todo como en la viña del Señor. Es decir, hay sellos que apuestan a una calidad, a un arte, y hay otros sellos que apuestan quizás a lo vistoso, a una anécdota, ¿sí? Que no dejan de ser valiosos porque es leer, ¿no? Que es lectura, pero en muchos casos hay que ver dónde está lo que yo quiero brindarle a las infancias, ¿no? Entonces, ¿cómo es la selección de los libros? ¿Cómo es la selección de los sellos editoriales? Y eso, ¿cómo lleva luego al escaparate? ¿Cómo los organizo para los que vienen a verlo? ¿No? Seguimos pues el orden. En nuestro caso, como venimos también del mundo, lo que es la música y eso, que siempre hemos sido independientes, pues siempre teníamos claro que queríamos también tener editoriales que tuvieran su contenido y que fueran independientes. Por ejemplo, Wonder Ponder las conocemos porque estuvimos en Fly. A lo mejor, ¿Este año? Este año, pues... Queremos verlo, hemos estado en todas las ediciones. Sí, nos gustaría ir, si por fecha podemos, sí que nos encantaría. Sí, porque hemos hecho amigos y hemos conocido gente muy interesante. Gente muy interesante, con proyectos interesantísimos. Y sobre todo teníamos muy claro que no queríamos las editoriales más comerciales y que a veces te suavizan bastante las cosas, te lo cambian todo y hemos buscado siempre editoriales que tuvieran también tantas buenas ilustraciones también, sobre todo algún ilustrado, y también que tuvieran un contenido interesante, porque sí que nos han ofrecido libros más baratos, pero es que ni la calidad del libro ni la historia, tenemos alguna pequeña selección para gente que a lo mejor pues su economía no dispone de puede gastarse mucho en libros y tenemos algunas cosas más económicas, pero buscamos sobre todo la calidad y libros que nos emocionen a nosotras, que nos gusten, que nos hagan sentir. Y a partir de ahí pues hacemos lo que es en la librería una selección, tenemos unas cajas y ponemos pues emociones, arte, conocimiento, por temáticas, familia, LGTBI, feminismo, y luego ya tenemos 2 escaparates que dan a la calle, que son bastante grandes y sí, uno es de adultos, uno se lo dedicamos a los adultos, a los niños, y otro para infantil con juego pues, y libro. Sí, pues novedades, a veces hacemos también por temáticas. Depende. O depende también, hay editoriales que quieren que les hagamos algo más especial y por ejemplo con Blackie Books una vez montamos un escaparate entero de esa misma editorial. Pues se lo dedicamos también a distintos días como el Día de la Madre o cosas así, pero vamos que nos preocupa bastante el tema de la calidad, sobre todo que tengan calidad. Me gustó una expresión que utilizaste, dijiste, hay sellos que lo suavizan todo, ¿no? Sí. Yo entendí, pero vamos a explicitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuentan como si el mundo fuera perfecto, todo maravilloso, y no es así. Claro. Como que lo malo no existe, lo malo sí existe. Al lobo lo quieren hacer bueno, cuando el lobo es un lobo. Es claro. Y entonces, pues eso sí que hay una tendencia ahora a suavizarlo todo y a que todo sea maravilloso y fantástico. Y
¿Y cuánto se necesita de esa literatura que conmueva, que tenga los pies en la realidad de las emociones, justamente, ¿no? Y que no le retasee, que no le subestime la inteligencia al lector, ¿no? Sí, 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 sí. Además, de hecho, que además los niños son súper inteligentes, saben diferenciar perfectamente. Sí, sí, sí. Exacto. Ahora sí que nos encontramos con un problema que son el tema youtuber, el tema mogollón de libros de familias enteras que venden su vida a través de internet y entonces luego sacan los libros. Entonces, a veces nos crea como, madre mía, porque es que hay muchos. Y luego los críos a veces, dependiendo de la edad, demandan ese tipo de libros y nos crea un poco de tristeza porque es que van, como se lo meten por los ojos con las publicidades, tienen los influencers y todo eso, los tienen ahí a la orden del día, y ahora los niños pues todos dicen que quieren ser influencers, todos quieren ser youtubers. Entonces ahí creo que aún tenemos un trabajo aún más fuerte que hacer para que tengan también, sean más críticos, no piensan que como que quieren ser ricos así, vendiendo su vida y como claro, hacen cosas, ven a gente que no tiene ningún interés ni cultura y se están llevando, son sus referentes, son sus referentes, mogollón de dinero y sí que nos crea ahí una tristeza de que haya ahora esa tendencia tan grande a ese tipo de libros. De hecho, a veces nosotras hemos llegado a censurar a veces. Lo hemos puesto en la última fila, ¿sabes? Como hemos puesto un montón de libros encima. Nos hemos planteado nosotras, ¿qué estamos haciendo? Estamos censurando, que está bien lo que estamos haciendo, que ese tipo de controversia con ese tipo de literatura, o de literatura, de libros, llamémosles. ¿Cómo es tu selección de sellos editoriales, Vera? ¿Con qué criterios fue la elección para distribuir, por ejemplo, A Buen Paso, A Fin de Cuentos, Bululú? Sí, tenemos, bueno, un poco, hay un criterio compartido con Emilia y con Isabel. Los sellos que forman parte de todo este elenco de editoriales que llegan acá a Uruguay tienen una característica que está alineada a que detrás también hay lo que sostiene eso es una mirada de la infancia y de la literatura en la infancia. Entonces, en ese sentido, para mí es un orgullo. Es una elección de ambas partes, ¿no? Cuando uno genera una distribución y desde el lugar donde nosotros lo queríamos hacer, que era generar una distribución que no sea un pasamano frío, de poner en un contenedor, ser más una importadora, queríamos ser una distribuidora que tuviera una selección muy cuidada en los libros, en el catálogo, en los sellos, y esos sellos también es una elección mutua, ¿no? Es como, bueno, me interesa este proyecto, me interesa cuál es el sostén de esta distribuidora que lo sostiene Ludosóficos y el trabajo que nosotros hacemos con las infancias y las adolescencias. Cuando me preguntás cómo es el proceso de selección de un catálogo, es muy interesante, porque primero hay algo que tiene que ver con lo intuitivo. A mí me pasa así, yo cuando elijo los catálogos, me enfrento a los catálogos, hay algo que tiene que ver con la intuición, con resonar, yo veo muchos catálogos, muchos libros, y uno empieza como a desarrollar ese músculo y también creo que, bueno, sí pueden haber ciertos libros que a mí no me interesan, pero creo que en el universo del libro todo forma parte del universo del libro. Uno puede tomar decisiones y decir, bueno, yo me voy a vincular desde acá con este tipo de libros, que sin duda son libros que tienen un sostén filosófico interesante, que son libros que conciben a la infancia como una infancia activa, que va hacia el libro, que el libro propone, interpela, y que sobre todo tienen también un soporte visual que es interesante. Y bueno, ahí está un poco el arte de la selección, ¿no? Y es una apuesta, Dinora. Es una apuesta de decir, bueno, capaz que hay libros que son más desafiantes, libros que son más duros, pero también ahí hay una apuesta de decir, bueno, voy a traer estos libros porque entiendo que puede haber un diálogo, que puede haber una recepción, y es de mucho acompañamiento, ¿no? Porque acá no es como, bueno, estos libros que son más
desafiantes, y es esto, y esto los dejamos de lado, sino como es un diálogo, es decir, acá en Ludosóficos lo que hacemos es, como te comentaba un poco más para atrás, tenemos un punto de venta, que no lo concibo ni como una librería, ni como, o sea, está acá, sucede, es parte de la casa, tenemos los exhibidores, tenemos nuestros libros, y trabajamos así, las personas vienen, se agendan y los recibimos a esos lectores, qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren regalar, nos cuentan cómo son sus hijos, cómo es ese niño o ese adolescente al que le quieren regalar algo, y muchas veces tiene que ver con preocupaciones, con este adolescente está transitando esta situación en concreto, o a veces están buscando libros distintos. Eso me gusta mucho cuando la gente dice, pero acá hay libros distintos. Claro. Y bueno, desde ese lugar es generar un intercambio, porque también para mí es muy valioso. Quizá un libro desafiante, o que hable sobre la muerte, o que hable sobre las pérdidas, o que hable sobre los sueños, o que hable de los grandes temas. También para mí es importante el intercambio, ¿no? Uno como que en ese sentido todo el tiempo va aprendiendo de los lectores. Y más en un escenario tan decisor como esto, como decir, bueno, yo después me voy a enfrentar a esos catálogos, que después el trabajo con las editoriales es otro, ¿no? Es como también elegir los libros de esas editoriales que son los libros estrella, ¿no? Y cómo también traer las novedades y hacer vivir ese sello, que ese sello no muera, que no muera la identidad de ese sello, ¿no? Digo, nosotros trabajamos, por ejemplo, acá justo tengo a todos los sellos, que por ejemplo trabajamos, que quizá Emilia y Isabel tengan algo de estas editoriales, de Libre Albedrío, de Gato Sueco, de Litera, de Takatuka, bueno, ahora se sumó Barrett, de Bululú, de Lata de Sal, de Bucolia, de A Buen Paso, y también hay mucho intercambio con los editores, ¿no? Ellos me mandan libros, yo también viajo para allá, voy a las ferias, hablamos mucho de los libros, y bueno, y un poco es por ahí, tiene mucho que ver con el trabajo que hay detrás, ¿no? Para llegar a que ese libro esté en ese escaparate, o esté en plaza, o en las librerías. En relación justamente a ese trabajo que hay para atrás y a lo que planteaban, ¿no? Para que no quede el sello allí, ¿no? Para que no muera en el escaparate, las librerías se han transformado también en un centro cultural, ¿no? Desde algunos años para acá, ¿no? No es solamente el que estén los libros allí, el que venga el posible cliente y el que se le ofrezca una orientación desde el librero o desde la librera, sino que en definitiva también es fomentar, como hacen ustedes en Las Nubes, que tienen un club de lectura de adultos, peques sábados, cuentacuentos, ¿no? Es decir, hay que rodear al libro, ¿no? Para que también ese libro, si tiene un diferencial en el tratamiento de la imagen, en el tratamiento de los temas, no quede como, ay, no sé qué hacer con él, ¿no? Desde el punto de vista de un mediador de lectura, digo, o desde el punto de vista de un familiar de esas posibles infancias, ¿no? Entonces, ¿cuánto se requiere también de rodear y de hacer dentro de la librería este tipo de actividades? Sí, y sobre todo también para que la gente entre y se encuentre de repente con el libro que ni siquiera esperaba que se lo iba a encontrar si no entra. Hay gente que va directamente a buscar un libro que lo quiere, pero hay mucha gente que entra y acompañando a la gente a los talleres y ya de repente encuentra el libro. Se interesa por el Sí, Emilia también se está formando ha hecho varios cursos y de hecho ella sus talleres cuando cuenta los cuentos los sábados, que es ella la que se encarga, pues hacer su manualidad. El libro se queda más con los niños porque al hacer una actividad con el cuento que ha contado, ese cuento ya se les queda a los niños. De hecho, llegan los niños y ya preguntan por qué libro, como les mandamos la información antes, algunos ya saben qué libro es. Y a lo mejor si voy a contar otro, dice, no, ese no es el que ibas a contar. Se fijan y les encanta coger los libros con su mano. Una interacción con el libro que de otra manera no la tendrían. Y los tocan, recortan, pegan.
Yo estaba haciendo también talleres de música y de teatro, y los hemos llevado a actuar allí a la librería, con lo cual han estado rodeados de los libros, y ha sido una experiencia como que estás en un mundo aparte. Es como decía Ana María Matute, que te puedes crear tu propia vida, inventártela. Pues es lo que hemos hecho Emilia y yo, crearnos nuestra vida. Hemos inventado ahí una vida y un mundo. ¿Y por qué el Club de Lectura de Adultos? Sí, porque estamos en un pueblo de 10.000 habitantes, y entonces, claro, la librería queremos abrirla. Estamos especializadas en infantil y juvenil, pero también tenemos una selección también de libros de adultos, porque es una población pequeña y, claro, tenemos que nutrirnos de muchas cosas. Sí, y sobre todo que también nos gusta, como lectoras que somos. Entonces, pues compartir la lectura siempre nos parece muy, muy interesante. Sí, de hecho las reuniones son súper chulas, porque viene gente de claro, cada persona tiene una visión diferente y se enriquece mucho la lectura compartiéndola. Sí, luego las reuniones en torno al libro, que son cada mes y algo, son súper interesantes. Surgen conversaciones muy bonitas. Intentamos también tener uno juvenil, que funcionó pero funciona menos porque los críos, es público que nos cuesta engancharlo. Más difícil. Muy difícil. Público adolescente para nosotras es quizás el menos lector. Sí, tenemos a 2 o 3 chicas que son ultralectoras, pero nos está costando. No hemos conseguido hacer un club que perdure en el tiempo de adolescentes. Pensamos que están todo el rato con el móvil, las tecnologías. No hemos llegado a enganchar ahí. Y nos está costando. Este verano hicimos también uno pequeñito, pero que vinieron como 4 o 5 chicas. Sí, siempre muy pequeño. Pero vamos, ahí estamos, no lo dejamos, ahí insistimos. No es una tarea fácil. De hecho, estamos pensando hacer un TikTok con alguna niña. Claro, ¿cuál es la red que está? TikTok. Al público adolescente le cuesta muchísimo leer. Son tan visuales ya que cuesta engancharlos con los libros. Y en tu caso, Vera, ¿cómo son las...? Es difícil comprar un libro a la gente. Piensan que es como algo muy, muy personal, dice. Es que no sé, regalar un libro muy personal, eso te lo decimos, bueno, pues todo es personal, unos pendientes son personal, eso es personal, claro. El libro dice, es que regalar un libro es muy personal. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Y en tu caso, Vera, ¿cómo son las actividades que rodean, en definitiva, a los libros desde Ludosóficos? Bueno, desde Ludosóficos lo que hacemos, nos organizamos en talleres anuales. Esto quiere decir que nos encontramos con los grupos una vez por semana y elegimos temas, y de esos temas buscamos libros que sean provocaciones artísticas, como puntos de partida. Y lo que hacemos es eso, muchas veces cuando empezamos un tema, los chiquilines mismos traen lo que están leyendo, y desde acá lo concebimos como un espacio de investigación, de buscar, de proponer en el espacio lo que estemos leyendo. Trabajamos también con escritura creativa, y creo que acá se está leyendo muy bien. Creo que son distintas plataformas, creo que un poco hablábamos de lo que comentaba Emilia e Isabel, sí hay un alto consumo de pantalla, pero también creo que el libro viene a dialogar desde otro lugar, con otras necesidades. Y desde este rol también es acompañar con mucha escucha, ¿no? Pensar, realmente acompañar y estimular, incentivar. Creo que ahí es donde nosotros, como plataformas distintas, que no son virtuales, tenemos que nosotros encontrar la forma de ese público, ¿no? Hablando un poco de las artes escénicas. Es un público que para mí hay que conquistar, hay que ofrecer, y muchas veces nos hace revernos a nosotras, que es como desde dónde lo estamos evaluando, de dónde estamos evaluando para poder mejorar. Pero acá yo entiendo que hay muy buen nivel lector, creo que los chiquilines realmente buscan el libro, y hay que acercar buenos libros o no, a veces
los gurises leen sagas que yo no me interesan o no conozco, y me parece alucinante cuando me las cuentan, y ellos mismos me recomiendan, y capaz que son cosas que no están dentro de mi interés, pero creo que en el mundo del libro, nada, cada uno también va haciendo su camino, va buscando, y creo que desde mi lugar, yo también les voy compartiendo lo que yo voy leyendo, lo que hay acá, a veces les pregunto, ¿qué opinan de este libro? Es como un diálogo, un intercambio muy vivo, muy activo, y de mucha escucha también. Ya para ir finalizando, ¿no? ¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿Cómo vivieron la pandemia en las primeras etapas? ¿Qué dejó? ¿Y cómo están en este momento de la pandemia, ¿no? Como distribuidores, como librerías, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues al principio entramos en un estado de shock. Bueno, yo creo que fue a nivel mundial, porque era algo desconocido y muchísimo miedo. Sí. Pasamos muchísimo miedo. Luego ya pues nos fuimos adaptando y buscando recursos para poder salir adelante. Sí. Claro, a nivel económico nosotros funcionábamos al mes con las ventas de caja. Y claro, no se puede, tenemos que estar a punto de marzo, y cuando se pagan las facturas. Y pues nada, pues tuvimos que hablar con el banco, pedir un crédito para poder continuar, y luego el gobierno de España ayudó con a los que estábamos cerrados, nos perdonó las cotizaciones sociales, y nos ingresaron también un poco de dinero al mes, como un medio sueldo, y con eso pues pudimos ir, sí. Claro, también los ¿Hicieron venta online? ¿Hicieron venta online? Sí, después. O sea, después ya sí que hemos creado la tienda online. La teníamos haciéndola. Pero en plena pandemia no la teníamos efectiva. ¿Y la demanda de la gente cambió? Sí que han aumentado los lectores, sí que se vendían más libros. En vez de llevarse uno, se llevaban 2 y 3. Sí, se han creado nuevos lectores a raíz de la pandemia. Sí. Y las temáticas, pues no sé si hemos notado cambio. No, bueno, sí tenemos nuevos lectores que se preocupan más por temas. Tenemos un lector, por ejemplo, que todo lo que nos pide... bueno, va en relación a la pandemia, en relación a... Control de los gobiernos. Más social, más temática social. Más ensayo, claro. Más interesante. Luego también hay un grupo de gente que busca todo lo contrario, que es la evasión y literatura más fácil para no complicarse la vida. Y cosas fáciles. Los dos extremos, ¿no? Los dos extremos. Y de naturaleza también, o sea, se venden también como más libros, y hay una editorial que se llama Desnivel, que son gente que va a la montaña. Se ve que la montaña ha curado a mucha gente también, la naturaleza. La búsqueda de la naturaleza, sí. ¿Y en tu caso, Vera? Bueno, acá fue extraño, porque los talleres nunca se cortaron, se pasaron a la modalidad virtual, y fue muy loco porque se llenaron los talleres, tuvimos que abrir más grupos, porque por Zoom, o sea, recuerdo que las familias me llamaban, madres, padres, y me decían, Vera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo en Ludosófico? Ya sé que no están haciendo nada presencial, pero bueno, había como una necesidad igual de encuentro mediante la plataforma que sea, y acá los libros se manifestaron de una forma muy fuerte, porque también una planificación de taller teatral, y que tiene que ver con el espacio, con estar, algo que nosotros militamos muchísimo, ¿no? El tiempo, el dedicarle ese tiempo y resguardar ese tiempo, bueno, fue muy increíble, para mí fue alucinante la cohesión grupal que se veía entre los gurises, entre los adolescentes, cómo el libro se manifestaba como un espacio de resguardo absoluto, donde comentábamos, bueno, tengo el recuerdo de la pandemia de que Gianni Rodari estuviera, pero así, bajando en cuerpo y forma, trabajando mucho con escritura creativa, con libros. Yo les contaba cuentos a los chiquilines por
por la pantalla, era una locura, y después, bueno, los padres venían acá, se llevaban libros. Aumentó, como en el caso de, ¿viste un cambio en lo cuantitativo y en lo cualitativo en cuanto a los libros, las temáticas? No sé si hubo tanta diferencia de volumen de libros, sí creo que hubo un foco ahí de resignificación del libro, de entrar en el libro y en la lectura, seguridad, paz, tranquilidad, resguardo, y saber que también en grupalidades nos podemos encontrar a través de los libros. Creo que sí, que en ese sentido hubo algo cualitativo de dónde se sitúa el libro. Ha sido un gusto conocerlas, ha sido un gusto dialogar con ustedes, y bueno, quedamos ya en comunicación, en vínculo, para seguir el trabajo que realizan, y para darle las gracias por habernos brindado este tiempo, y felicitaciones por el cumpleaños a Emilia, y justamente a En las Nubes, para seguir estando en las nubes, ¿no? Emilia, sí, Isabel. Y gracias a ti, Vera, así que muchas gracias. Gracias a vos, Diana, por el espacio, gracias al CCE, que siempre se muestra como un espacio tan próximo, tan cercano, y estoy muy agradecida por eso, y a ti, por ser esta promotora activa, militante de estos espacios. Realmente desde acá es un placer que cada vez que me mandas un mensaje y me decís, tengo una idea, yo digo, qué capa que es Dinora, qué genia, yo también estoy muy agradecida. A ti, al CCE, a todo el equipo, que sé que le pone mucho corazón. Bueno, sí, a nosotras también nos ha hecho mucha ilusión que contarais con nosotros. ¿Cómo nos habéis conocido? ¿A través de las redes? Totalmente, sí, de las redes e investigando en internet. Y me encantó cómo se presentaron en las nubes, cuando dijeron quiénes son. Yo dije, me gusta el perfil. Sí, pues muy agradecidas y haber conocido, y nada, pues ya nos pasaremos los contactos por Instagram si queréis, y seguimos en contacto. Sí, por supuesto. Tenéis una librería aquí donde venir a visitarnos. Y querida Murcia, además, muy entrañable. Qué lindo. Bueno, capaz que nos vemos en el Fly, si van, Emilia. A lo mejor, ojalá. Sí, qué bueno. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.